Te alabamos, engrandecemos tu nombre por tu gracia, por esa paciencia, por esa misericordia, quien nos permite, Señor, estar nuevamente reunidos en este lugar para escuchar tu palabra. Anoche estudiamos cómo María fue quien se sentó para oír tu voz. Hoy también nosotros hemos venido ante tu presencia para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para escuchar tu mensaje. Si hay alguno que está triste, Señor, preocupada, preocupado, acongojada, pensando cómo va a resolver una cantidad de problemas, de limitaciones, permite que tu palabra pueda ser un bálsamo, pueda ser como un alivio, Señor, para esa alma cansada. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la penúltima noche de esta semana titulada Vida Abundante. Hemos visto cómo Dios se ha propuesto, Él como Dios, como Padre, darnos vida abundante a cada uno de nosotros. Es interesante cómo ver en la Escritura que uno de los títulos preferidos de Jesús para dirigirse a su Padre era precisamente ese, Padre. Hay muchos nombres en la Biblia para Dios. El Todopoderoso, por ejemplo, el Shaddai, el Dios que provee, Jehová Jireh. Hay nombres en la Biblia para Dios: Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte. El que Jesús eligió de manera intencional y de forma primordial fue el de Padre. ¿Se acuerdan cómo dice la oración modelo? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo dice? Padre nuestro. O sea, la manera en la cual Jesús quiere que nosotros percibamos a Dios es como un Padre. Y ese Padre está pendiente de cada uno de sus hijos. No es un Padre que se olvida, es un Padre que está pendiente, que está allí permanentemente. La Biblia nos habla de una revelación general, y esa revelación general lo vemos a través de la naturaleza. Así como Jesús dice que cuántas veces Él quiso juntar a sus hijos como la gallina junta ¿a quién? A los polluelos. Eso es una revelación general, la naturaleza. Así como el padre, la madre está dispuesto inclusive a dar la vida por sus hijos, también Él envió a su Hijo Jesús para dar su vida y rescatarnos a todos nosotros de la maldición, de la condenación del pecado. Así que la próxima vez que usted se dirija a Dios, debe dirigirse pensando en que tiene un Padre amoroso. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ese Padre está pendiente de ti, quiere que tú y yo tengamos vida abundante. Quizá no tuvimos los mejores padres, es probable, es muy probable que sí, que tus padres, tanto el papá como la mamá, hayan sido hombres o mujeres dignos de imitar, dignos de seguir el ejemplo, pendientes a cada momento. O quizás fueron padres que sí, solamente llevaron el nombre como padres, pero quizás no se interesaron mucho en tu crecimiento ni en tu desarrollo. Fueron padres ausentes. Muchos tuvimos así padres ausentes. Pero Dios es un Dios que está pendiente. Él está pendiente de su creación. Y ese que está pendiente de su creación nos revela en su palabra cómo tener una vida plena, una vida abundante. No una vida que todo te va a salir bien, porque quisiéramos que todo nos saliera bien en la vida. Quisiera que todo, absolutamente todo te fuera bien, pero no siempre te van a salir bien las cosas. Y en esos momentos de dificultad está tu Padre, que es como un escudo, que es como un refugio. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro ¿qué? Amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? De las tribulaciones. Por tanto, dice el salmista, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su fuerza, no vamos a temer. Vengan problemas, vengan dificultades, tenemos un refugio, tenemos un lugar a donde ir, tenemos un lugar donde acudir. Y ese lugar donde podemos ir es el Padre nuestro que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Esta noche vamos a hablar acerca de un personaje que de alguna manera tocamos brevemente la noche anterior, y es el personaje de María. María, como lo mencionamos anoche, era una persona con muchos sueños, con muchos ideales, con muchas aspiraciones.
Según el registro sagrado, implícitamente nos registra ahí, nos presenta el texto bíblico en los evangelios, que María era la menor de los 3 hermanos. La mayor, según nos dice la Biblia, en la evidencia que nosotros encontramos, la mayor era Marta, la señora, la dama. Seguía Lázaro y por último María. Esta María, así como cualquier dama, como cualquier persona, tenía aspiraciones positivas en su vida. Es la misma María que aparece en los otros relatos, en los evangelios. Y cuando usted comienza a unir y armar permítame utilizar esta expresión, comienza a armar el rompecabezas bíblico de los evangelios. Cuando usted tiene en la Biblia los 4 evangelios, debe tomar en cuenta qué dice Mateo de una persona, qué dice Marcos de esa misma persona, qué dice Lucas y qué dice Juan. Cuando usted arma los 4 evangelios y unifica el personaje en mención, entonces usted tiene un panorama más completo de la persona que queremos estudiar. En este caso, de María. María vivía en Betania. Según lo dice Juan, abran sus Biblias por favor. Juan capítulo 12. Juan, el capítulo 12, noten cómo dice el versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa donde estaban ellos se llenó del perfume. Este es el panorama que nos presenta Juan en el capítulo 12. 6 días antes de la Pascua. Recuerden que Betania era una aldea pequeña. Era una aldea. ¿Qué significa Betania? ¿Se acuerdan qué significa Betania? Lo mencionamos ayer brevemente. Betania significa casa de los necesitados. Casa de los necesitados. Da a entender que en ese lugar, en esa aldea pequeña, vivía gente de escasos recursos. Gente que necesitaba. Por eso el nombre, casa de los necesitados. Gente de escasos recursos. Quedaba poco más de 6 kilómetros de distancia de Jerusalén, en la ladera este del monte de los Olivos. Ahí quedaba la pequeña aldea de Betania, cerca de Jerusalén, Pero aunque quedaba cerca de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén no se relacionaban mucho con los habitantes de Betania, porque los habitantes de Jerusalén eran personas importantes, vivían en la capital, vivían en donde estaba el templo, o sea, era el centro de toda la nación, tanto el centro religioso como el centro económico. Ahí estaba todo el centro de acción, de actividad de la región. En cambio, Betania era una aldea pequeñita, nadie pensaba ir a Betania. Por eso es que nos llama la atención cómo Jesús, de forma programada, quiso pasar por Betania y específicamente quiso pasar por la casa de Marta, Lázaro y María. Jesús no hace distinción de personas. Él es capaz de estar sentado con personas importantes como Simón el fariseo, pero también es capaz de estar sentado con personas de escasos recursos como Marta, Lázaro y María. De igual manera, hoy nosotros también podemos aprender de Jesús, que no hace distinción de personas. Deberíamos de relacionarnos bien con personas pudientes. No debemos de tener temor de hablar con personas que tienen muchos recursos. No debemos de sentirnos menos ante los que tienen más, porque el valor nuestro no está con lo que tenemos. El valor nuestro está en lo que Dios piensa de nosotros, y Dios mira en nosotros que valemos mucho. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Usted no debe sentirse menos que nadie. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, creado a la imagen de un Dios todopoderoso. Cuando usted se presente delante de personas que tienen cierta influencia en muchos de los aspectos de la vida, usted no se sienta menos que nadie. Usted háblele con autoridad, porque usted delante de Dios es un representante del cielo en la tierra. Eso dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que cuando Jacob descendió a Egipto, recuerden el oficio de Jacob. Jacob era un pastor de ovejas.
era un campesino, podríamos decirlo así. Ese fue Jacob, el patriarca Jacob. Su hijo, José, era el primer ministro de Egipto, que había anticipado la sequía de siete largos años. Pero Jacob, cuando se dio cuenta que su hijo, que según él estaba muerto, estaba vivo y estaba siendo bendecido y era la persona que estaba sirviendo de bendición para todo aquel gran país, entonces dice la Biblia que Jacob descendió con 70 fueron los que descendieron junto con Jacob. Cuando Jacob llega a Egipto, se presenta delante del faraón, y ¿saben qué hizo Jacob? Levantó la mano y lo bendijo en el nombre de Dios. O sea que Jacob no se amedrentó delante de Faraón, no se sintió menos que Faraón. Jacob sabía qué lugar tenía delante de Dios. Por eso levantó las manos al cielo y bendijo al rey, bendijo al Faraón con autoridad del cielo. De igual manera usted y yo tenemos autoridad del cielo para hacer bendición ante las demás personas. ¿Cuántos creen eso, hermano? No nos sintamos menos que nadie, absolutamente. Aunque usted sienta que no tiene muchas posesiones, aunque usted sienta que no tiene mucho dinero, el dinero no determina el valor de las personas. Los demás, el mundo secular sí. Pero usted sabe delante de Dios que el dinero no determina el valor de las personas. La casa que tenemos no determina el valor. El auto, los zapatos, la ropa, nada de eso determina el valor de las personas. Nosotros como seres humanos tendemos a juzgar a las personas de acuerdo a las apariencias. Y eso pasó con Samuel. Ciertamente delante de Jehová estás ungido, solo porque Eliab era el más grande, el más hábil, el más atractivo. Pero Dios le dice, no mires lo externo, no mires lo que aparentemente puede hacer. Mira más allá, Jehová ve lo que está dentro, Jehová ve el corazón, alabado sea el Señor. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, eso solamente lo hace Dios. Pero debemos de evitar juzgar a las personas de acuerdo a su apariencia. Todos somos importantes y todos somos valiosos delante del Señor. Lamentablemente, las personas en el tiempo de Jesús no pensaban así. Eso es lo que Dios piensa en su palabra y lo que Dios dice en su palabra. Hacemos bien si seguimos lo que Dios dice. En el tiempo de Jesús las personas no pensaban así. Juzgaban de acuerdo a las apariencias. Juzgaban de acuerdo a las posesiones materiales. Por un lado, dijo Jesús en cierta ocasión en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? Bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Dice Jesús que en la bienaventuranza los felices son aquellos que tienen pocos recursos. Pero ¿saben qué decían los fariseos? Bienaventurados los ricos. Eso decían los fariseos, bienaventurados los ricos. O sea, Jesús viene a poner en su lugar la verdadera perspectiva de la vida, porque la abundancia, la perspectiva de la vida no consiste, dice el texto bíblico, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es porque tenga más, no. Nosotros sabemos qué lugar tenemos delante de Dios. Marta, Lázaro y María eran de escasos recursos. Y por ese motivo muchas veces se aprovechaban de esa circunstancia y de esa situación. Y muchos de esos que se aprovechaban de esa circunstancia, de esa situación, fue el famoso Simón el leproso. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia habla que Simón, usted puede buscar después en la escritura lo que yo estoy mencionando? Por tiempo no vamos a ver los textos bíblicos. Simón, el fariseo, se aprovechaba de la limitación que tenía Marta, en este caso, que tenía María. Y según lo evidencia el texto bíblico, los evangelios, Simón de alguna manera se había aprovechado de María para poder tener algo con ella. Solo que por su posición económica y por su posición religiosa había tapado y había olvidado ese asunto, y María quedó así, como que se aprovecharon de ella. Y María comenzó a ser utilizada y a ser engañada por las circunstancias y muchas veces por las personas. ¿Se acuerdan ustedes que en cierta ocasión le llevaron a Jesús a una mujer que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio? Dice un pensamiento inspirado que fueron los propios sacerdotes que conocían la vida de esta mujer. Los propios sacerdotes que conocían la mala reputación que tenía esta mujer, quien la habían inducido
a cometer este pecado y estaban esperando que ella lo hiciera, no tanto para afectarla a ella, sino para utilizarla a ella para poder tenderle una trampa a Jesús. Y es por ese motivo que la agarraron. Estaban pendientes de ella, la agarraron, la llevaron donde Jesús estaba enseñando y le dijeron: mira, la ley dice que esta mujer que fue sorprendida en el pleno del acto del adulterio debe morir. Tú pues, ¿qué dices? Habían inducido a María para poder pecar, para poder desviarse, para poder hundirse. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, dice la Escritura que comenzó a escribir en la tierra y comenzó a escribir los pecados que cada uno de ellos estaba escondiendo detrás de las apariencias. Nosotros como seres humanos vemos la apariencia, no vemos el corazón. Jesús ve más allá, ve realmente cómo estamos nosotros, ve realmente quiénes somos nosotros, ve realmente nuestras intenciones. Nosotros solamente podemos juzgar las acciones. Dios va más allá. Él juzga las intenciones de cada persona. La acción, si pudiéramos nosotros haber estado ahí, la acción, ¿cuál era? Esta mujer cometió un pecado. Pero ¿cuál era la intención? La intención era que estos fariseos y que este grupo de personas la habían inducido a ella para entramparlo a él. Si Jesús decía, escuche bien, si Jesús decía, apedréela, entonces le iban a acusar con los romanos, con Pilato, porque solamente Pilato o los romanos podían dar la autorización de la pena de muerte. Y si Jesús decía, perdónenla, no la maten, entonces le iban a acusar delante del Sanedrín, porque la ley de Moisés decía que debía ser apedreada. Tanto de un lado como de otro lado lo iban a entrampar. Jesús comenzó a escribir los pecados que cada quien estaba escondiendo. Y cuando cada quien estaba leyendo su pecado ahí en la tierra, se sintieron que estaban descubiertos delante del ojo de Dios. Y uno a uno, dice la Biblia, comenzó a dejar la piedra allí, se fueron a retirar y se fueron a ir, se fueron retirando, hasta que quedó solamente Jesús y la mujer. La mujer estaba esperando la primera piedra, pero cuando levantó la cabeza solamente estaba Jesús con ella y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Tenemos aquí la evidencia de un Jesús perdonador, de un Jesús que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tenemos aquí la evidencia de un Jesús que sabe que esta mujer, por las circunstancias de la vida, por la presión de la vida, fue inducida a cometer cosas y a hacer cosas que ella en otro momento no hubiera hecho. Por eso Él extiende la mano. Ahí encontramos a Jesús ayudando al caído, sosteniendo a aquella persona que necesita fortaleza espiritual. Pero dice la Biblia que María no cayó solamente una vez. María cayó vez tras vez. Por eso era una mujer que tenía mala reputación, de tal manera que la Biblia dice que de ella Jesús expulsó 7 demonios. Fue a ella que se refirió el Evangelio de Marcos cuando dice que de ella había sido expulsado 7 demonios. ¿Usted se imagina cuántas veces María había fracasado? De tal manera que el escritor bíblico dice fueron 7 demonios, no solamente una. Muchas veces cuando una persona fracasa una vez y vuelve, pues se le mira como con desconfianza. Y cuando de repente toman la decisión del bautismo, bueno, ojalá que esta vez sí permanezca. Pero al poco tiempo se va, se hunde en el alcohol, en el vicio, en el cigarrillo, se hunde en las drogas, pero después vuelve y quiere volver y quiere entregarse y quiere bautizarse y se vuelve a bautizar. Ya no lo vemos con buenos ojos porque pensamos que está jugando, pensamos que está haciendo cosas que no debe de hacer, pero de igual manera se bautiza, pero al poco tiempo se va y se vuelve a hundir en la bebida, se vuelve a hundir. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo tratamos a las personas que yerran? ¿Cómo tratamos a las personas que resbalan en la vida espiritual? ¿Cómo tratamos nosotros a aquellos hermanos o hermanas que tienen la intención, toda la intención de ser fieles, pero no pueden? Tienen la intención de ser leales a Dios, pero fracasan en su vida espiritual. ¿Cómo tratamos a estas personas? La manera en que Jesús trató a este tipo de personas nos da una gran lección. Claro, no tenemos nosotros que
acomodar nuestra vida a lo que queremos o a lo que vamos a necesitar, de tal manera que las normas sean rebajadas, puedan ser modificadas para que podamos estar bien. No, la norma no se puede bajar. La norma no puede bajar. Nosotros debemos alzarnos y crecer para llegar a la altura de la norma. Pero si acaso fracasamos, si acaso de alguna manera perdemos el camino, perdemos de vista el camino, recuerden que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Si acaso sucede eso, dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la palabra del Señor? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Cuántos creen esa promesa, hermanos? Esa es la actitud que deberíamos de tomar. Las personas del tiempo de Jesús estaban hábiles para señalarla. Hay que apedrearla. Jesús no actúa así. Jesús actúa de una manera diferente. Pero quien le dio oportunidad a María fue Jesús. El que mucho ama, mucho perdona. El que poco ama, poco perdona. Ese es un principio bíblico. Llegó el momento en que se enfermó Lázaro. Y cuando se enferma Lázaro, vimos anoche que la vida de estas dos damas, tanto de Marta como de María, fue severamente probada. La fe fue probada. Según lo dice Juan capítulo 11, Marta reaccionó con una fe muy frágil. Dice: sí, tú lo vas, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. No así en el caso de la experiencia de María, que resueltamente creyó en la palabra de Jesucristo. Sucede que después que Lázaro vivió, después que Lázaro resucitó de la tumba, después que hubo ese gran milagro, Simón el leproso hizo una gran fiesta, hizo una gran cena en agradecimiento porque había sido sanado. Él, como fariseo, era importante, pero se volvió leproso. Por eso en la Biblia es conocido como Simón el leproso. Y este Simón el leproso hizo esa cena. Invitó a Lázaro porque era un hombre importante. Imagínense ustedes qué importante iba a ser Lázaro, que estuvo 3 días en el sepulcro y un hombre lo resucitó, en este caso Jesucristo. Era importante por eso. Era importante Marta, ¿por qué? Porque tenía dones de liderazgo, tenía habilidades, tenía esa particularidad de una señora que ponía en orden una fiesta. Pero no fue invitada María. ¿Por qué no fue invitada María? Porque Simón el leproso, Simón el fariseo, sabía que él había sido causa de la ruina de esta dama. Él había arruinado la vida de esta mujer. Por eso María no fue invitada. Si usted mira el texto bíblico, María entra aún sin invitación. No por querer verle la cara a Simón, porque Simón no quería saber nada, sino porque sabía que tenía ahí un invitado especial. Ese invitado especial era Cristo Jesús. Esta noche, yo no sé qué ha pasado en tu vida, yo no sé. Nosotros muchas veces cargamos una historia que solamente Dios conoce. Y en esa historia hay muchas experiencias bonitas, pero también hay experiencias que quisiéramos olvidar y quisiéramos no recordar. En esa historia que nosotros tenemos, en esa historia que se ha escrito a lo largo de todos estos años, vamos a ver la mano de Dios guiando nuestras vidas. Vamos a ver la providencia de Dios guiándonos. Aunque muchas veces no lo veamos, Dios ha estado ahí, siempre pendiente de tu vida, siempre atendiendo tu caso, siempre escuchando tu oración. Aunque muchas veces no lo miremos, aunque muchas veces pareciera mera coincidencia. Cuando usted abre el libro de Ruth, los que han estudiado el libro de Ruth, los que han leído el libro de Ruth, aparentemente Dios no está presente, pero vemos a un Dios que detrás del telón está dirigiendo todo para que Ruth, la moabita, pudiera ser admitida al pueblo de Dios. Vemos a Dios dirigiendo todo para que Noemí, aquella que se llamó amargura por causa de la muerte de su esposo, por causa de la muerte de sus hijos, pudiera encontrar nuevamente las manos llenas. Al principio del libro de Ruth aparecen las manos vacías de Noemí. Al final del libro de Ruth aparece la experiencia de Ruth y de Noemí con las manos llenas. Eso es lo que Dios hace. No aparece Dios en primera escena, está detrás del telón, pero está dirigiéndolo todo. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Muchas veces no vas a ver a Dios así visiblemente, no te va a hablar así audiblemente, pero Dios está allí. Él nunca está
ausente de tu vida. Aparentemente dormido como en la barca, pero está presente. Y eso es lo que aprendió, eso es lo que aprendió María. Y por eso dice la Escritura que fracasó una vez, pero se levantó. Y fracasó otra vez y se levantó. Fracasó la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez y se levantó. La sexta vez y se volvió a levantar. Fracasó la séptima vez y se volvió a levantar. Así como Naamán, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Así también esta mujer se levantó del polvo, se levantó del lodo cenagoso, se levantó del fango, solamente porque había uno que creía en ella, solamente porque había uno que confiaba en ella y solamente porque había uno que no vino para condenarla, sino para salvarla. Alabado sea el Señor. Esa fue María, la mujer fuerte, la mujer que probó, que saboreó la derrota, pero que también que saboreó el perdón de Dios. Es mucho más dulce el perdón de Dios que cualquier amargura del pecado. Es mucho más dulce la gracia de Dios que cualquier mala experiencia que podamos tener en el mundo. Ella experimentó la gracia del Señor y por eso se levantó y definitivamente el Señor le dio la victoria. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Yo no sé cuántas veces usted ha caído en la vida. Y cuando digo caer no me refiero a que se va a andar allá revolcando en el fango, en la bebida, no. Me refiero a separarte de Dios, me refiero a huir de Dios. Porque no es necesario que nos vayamos de la iglesia para fracasar en la vida espiritual. Es cierto, hay ovejas que están perdidas fuera de casa, pero también hay ovejas perdidas que están dentro de casa, que nunca se fueron, así como la moneda nunca se fue de la casa. La moneda perdida, dice la Biblia, que se perdió dentro de la casa. Muchas veces tenemos monedas perdidas que están en los hogares. Muchas veces tus hijos que están en tu casa no quieren saber nada de Dios, están en la casa. Muchas veces la esposa no quiere saber nada de Dios, está en la casa. Muchas veces el esposo no quiere saber nada de Dios, está en la casa. La moneda está en casa. Pero también en la iglesia, dentro de la iglesia, muchas veces hay personas que no se van de la iglesia, pero están perdidos. No sienten el poder vivificante del Espíritu Santo en sus vidas. No están perseverando en la fe. No están estudiando asiduamente las Escrituras. Están perdidos, así como cualquier persona allá afuera. El hecho de estar en la iglesia sentados un sábado, un miércoles, un jueves, no importa qué día, no es garantía de salvación. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo selle en nuestra vida para el día de la redención. Necesitamos que el Espíritu Santo unja nuestras vidas con ese fuego del cielo, porque de otra manera no tendremos vida en nosotros. Pablo, recomendando a Timoteo, a ese joven pastor, le dice: ¿sabes qué, muchacho? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Avive ese fuego, muchacho, porque se te está apagando. Se te está apagando. Muchas veces hay cristianos en las iglesias que están humeando, sí, humeando. O sea, ahí ya no hay fuego, ahí hay humo. ¿Cuántos han cocinado alguna vez con fuego? La mayoría de nosotros probablemente. Los que han cocinado, los que hemos cocinado con fuego, usted sabe que de repente el fuego se apaga. Y cuando el fuego se apaga, ¿qué hay? Humo. ¿Y a quién le gusta estar cocinando con humo? ¿A quién le gusta estar en un lugar donde hay humo? A nadie. Te afecta la vista. Te afecta la visión, te arden los ojos, porque a nadie le gusta estar donde esté el humo. Muchas veces hay cristianos que somos solamente humo. No estamos encendidos, no estamos ardiendo, tampoco nos estamos apagando, tampoco estamos ahí ya, ¿qué digo? Apagados. Sí, hay humo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Cristo, cuando vino a esta tierra, dice la palabra, no apagará el pábilo que humea. ¿Han leído esa palabra? No apagará el pábilo. ¿Qué era un pábilo? El pábilo era una ramita seca. Esa ramita seca que ya no enciende, pero está humeando, dice la Biblia, Jesús no va a apagar el pábilo que humea. En otras palabras, aún humeando, ese pábilo tiene esperanza de volverse a encender. Aún humeando ese pábilo tiene esperanza de que Cristo vuelva a soplar en él y vuelva a arder el fuego. Por eso dice el apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? María no se dio por vencido. Ahí estaba esa mujer.
aunque no fue invitada, aunque fue pasada por alto, muchas veces usted en la vida va a ser pasada por alto, muchas veces. Muchas veces va a ser eso en el trabajo, va a haber oportunidad en el trabajo para otros, menos para ti. Muchas veces esas oportunidades están en la familia. De repente somos varios hermanos y a varios de nuestros hermanos sí hubo oportunidades para ellos, pero para ti no. De repente éramos o eran varios hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos, 15 hermanos. Imagínense cómo hacer para darles a todos por igual. Entonces hubo decisiones que quizás te afectaron. Para otros hubo estudios, menos para ti. Para otros había ropa, menos para ti. Para otros habían zapatos, menos para ti. Y de repente en la iglesia pasa lo mismo. Pensamos que hay oportunidades para otras personas, otros miembros, menos para nosotros. Pero dice la Escritura que no importa, María, aunque no fue invitada, llegó. Y cuando llegó, aprovechó el tiempo. ¿Cómo lo aprovechó? Dice que llevó un perfume de nardo puro. ¿Cuánto valía ese perfume de nardo puro? 300 denarios. ¿Cuántos son 300 denarios? El salario de un año. El salario de un año. ¿Cuánto puede una persona ganando lo mínimo ganar en un año? Es mucho dinero. ¿Es posible comprar un perfume tan caro? Un perfume de 300 denarios. Si era un denario el salario de un día, imagínense 300 días de salario. 300 denarios. Eso fue lo que María había ahorrado para comprar ese perfume. Era mucho dinero, mucho dinero. Y cuando Judas mira esta acción, noten cómo dice el versículo 4. Ahí no dice Judas, yo estoy relacionando lo que dicen otros evangelios. Dijo uno, ese uno fue Judas. Dice el texto bíblico. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Judas no estaba pensando en los pobres. Noten cómo dice el texto, versículo 6. Dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era como. ¿Era cómo? Era ladrón. Judas era ladrón. Delante de los demás era el defensor de los pobres. Pero Judas era ladrón. ¿Por qué no se vendió este perfume y se lo hubiéramos dado a los pobres? No estaba pensando en los pobres. Estaba pensando en la bolsa que él tenía, la tesorería, porque él robaba y nadie se daba cuenta. Pero Jesús sí sabía. Jesús sí sabía lo que estaba pasando. Y noten qué dice. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura, ¿qué dice? Ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí, como dice la Biblia, no siempre me tendréis. Déjala. Jesús defendió a María. Muchas veces nosotros pensamos que no hay quien acuda a nuestro auxilio, que no hay quien nos defienda. Jesús defiende a aquellas personas que necesitan defensa. Por eso dice el texto bíblico, yo soy tu amparo y fortaleza. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Quiero terminar esta noche mencionando lo siguiente. Dice el texto bíblico que Jesús le dice a Judas, para el día de mi sepultura he hecho esto. La pregunta es, ¿cuántos días faltaban para su sepultura? ¿Cuánto tiempo faltaba? Recuerden que estaba en Betania. Según Lucas, iba de viaje a Jerusalén. O sea, Jesús nunca más, escuchen bien lo que voy a decir, nunca más iba a visitar Betania. Esa era la última vez. Y en esa última vez, Simón, haciendo ese convivio, haciendo esa cena, tenía a Jesús como invitado y no aprovechó la ocasión. Cuando María está derramando el perfume, cuando María está llorando a los pies de Jesús, con sus cabellos está secando los pies de Jesús, Simón piensa, si este hombre fuera el profeta, supiera quién es esta mujer que es pecadora. En su mente, Simón estaba desconfiando de Jesús. Pero María estaba haciendo todo porque ahí estaba Jesucristo, estaba haciendo todo para la gloria de Cristo. Estaba haciendo todo para Cristo. No le importaba a Simón. Usted las cosas que haga, no las haga para los hombres. Usted las cosas que haga, hágalas para la gloria del Señor. Ahí estaba María haciendo todo para la gloria de Cristo. Ahí estaba Judas diciendo, no, pues para los pobres hubiéramos dado esto. Pero ahí estaba Jesús, que sabía que en poco tiempo, 6 días después, Jesús estaba siendo clavado, estaría siendo clavado en una cruz para morir por toda la humanidad. A tiempo María ungió el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús murió,
Nadie, absolutamente nadie ungió su cuerpo. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Que las mujeres fueron llevando en sus manos especias aromáticas para ungir el cuerpo. Pero como era el día de preparación el viernes, se volvieron, descansaron el sábado conforme al mandamiento, y muy temprano, el domingo, el primer día de la semana, fueron para ungir el cuerpo de Jesús. Pero es que ¿qué había pasado? ¿Cómo estaba la tumba? ¿Se acuerdan? La tumba estaba vacía porque Cristo había resucitado. La tumba estaba vacía porque el dador de la vida, el dador de la salvación, volvió nuevamente a existir, volvió a la vida, diciendo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. Alabado sea el Señor. Esta noche hemos nosotros de tomar una decisión. María, aquella que tomó la mejor parte, la cual no le fue quitada, aprovechó la ocasión para ungir a Jesucristo para el día de su sepultura. También nosotros hemos de tomar decisiones, invertir en nuestra vida, invertir en la salvación, tomarnos el tiempo para poder saber que hay cosas trascendentales que hoy debemos decidir, y eso es entregar nuestra vida a Jesús. Vamos a escuchar una alabanza musical, y después de la alabanza musical vamos a tomar tiempo para decidir qué hemos de hacer con nuestro Salvador Cristo Jesús. En esta noche queremos todos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? El cielo es el lugar que Dios ha preparado para que cada uno de nosotros podamos estar en un momento de 1000 años con Dios, en la casa de Dios. Pero para ello usted hoy debe hacer preparativos para estar listo para ese gran encuentro. Así como María aprovechó el momento antes que Jesús muriera, aprovechó el momento cuando Él estaba vivo, derramó ese perfume y la casa se llenó del olor del perfume. De igual manera usted y yo podemos aprovechar el momento hoy que estamos vivos, hoy que hay tiempo. Dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta noche yo quiero orar de forma especial por aquellos amigos invitados especiales que nos han acompañado noche a noche. ¿Cuántos amigos invitados tenemos esta noche presentes? Levanten la mano, queremos orar por ustedes. Los que nos acompañan, nos visitan esta noche. Aquí tenemos una hermana. Hermana, queremos orar por usted. ¿Está bien? ¿Hay alguien más que nos acompaña, que nos está visitando esta noche? Allá tenemos un hermano. Vamos a orar por usted esta noche. ¿Está bien? Vamos a orar por usted. ¿Quién más? Aquí. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Dayana. Dayana, vamos a orar por ti. ¿Está bien? Vamos a orar por ti. Tenemos 3 invitados. Allá tenemos 4. Allá está una hermana levantando la mano. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor?
Ustedes son especiales, son hijos, hijas de Dios. Cristo los compró con su sangre para un día tenerlos con Él en la patria celestial. Independientemente cualquiera sea la situación que estén afrontando, Dios tiene un plan especial para cada uno de ustedes. Y ese plan puede ser una realidad si ustedes lo permiten. Dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice la Biblia? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos creen esa promesa? Vamos a orar, vamos a orar. Voy a invitar a los invitados que puedan pasar acá al frente. Vengan sin problema, vengan sin miedo. Vamos a orar. Iglesia, pónganse de pie, por favor. Vamos a alabar al Señor. Nuestros amigos, invitados especiales, vengan, queremos orar por ustedes, para que la gracia de Dios les sostenga. Dayana, venga hermano, vamos a orar por usted. ¿Quién más? Venga, vamos a orar esta noche por cada uno de ustedes, para que Dios pueda bendecir sus vidas de forma abundante, de forma plena, completa, para que la vida que Dios les ofrece sea una realidad, en el nombre de Dios. Qué bueno. Los demás, si hay alguno más que quiere venir de nuestros invitados, yo no sé cuántos invitados especiales tenemos esta noche, pero no importa, queremos orar en el nombre de Dios para que la vida plena que Dios les ofrece sea una realidad en su vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche alabamos tu nombre, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Gracias por este grupo de personas, Señor, que ha venido noche a noche para oír tu palabra. Así como María, han escogido la mejor parte y no les va a ser quitada. Que ellos puedan, Señor, permitir en sus vidas la obra, el actuar del Espíritu Santo, para que Él pueda ir transformando sus vidas, transformando, Señor, sus gustos, transformando, Señor, cada pensamiento, y que pronto ellos hagan un pacto contigo y decidan hacer preparativos para encontrarse con Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Padre bendito, los pongo en tus manos de amor. No sé cuáles sean las dificultades o momentos que estén atravesando en la vida, pero tú que conoces todo, ministrales conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.